Aló, aló, aló. Ahora sí. ¿Cómo está, Iglesia Manuel? ¿Bendecidos? Gloria a Dios, gloria a Dios. Continuamos gozándonos, ¿verdad? En lo que Dios nos está hablando cada día más. Amén. Hemos venido gozándonos con lo que el pastor Manrique nos está enseñando en el libro de Génesis. ¿Recuerdan? Nos habló de el Dios creador, el Dios todopoderoso. También nos habló de que nos creó a su imagen y semejanza para que fuéramos los representantes de Él. Y eso es bien importante, porque nosotros representamos como hombres y mujeres que hemos sido criados a la imagen y semejanza de Dios. Somos los representantes del Señor en esta creación. Pero el hombre decidió ser independiente, escoger lo que es bueno para él y no lo que Dios había declarado bueno. Entonces vimos también la independencia del hombre y ya no querer depender más de Dios. Y esos fueron mensajes maravillosos. Pero también nos habló del juez justo y los efectos del pecado que nosotros llevamos por la desobediencia. Más adelante él nos habló del Dios de la gracia, pero también de las consecuencias del pecado. Y las consecuencias del pecado es producto de su gracia. Producto del pecado, pero parte de la gracia de Dios, de que nos había dicho no hagamos esto y lo hacemos. Pero Dios siempre trabaja con gracia para con nosotros. Desde el Antiguo Testamento vemos un Dios de gracia. La gracia no es un concepto nuevo testamentario. Vimos aquello de las vidas dependientes de Dios y cómo se degeneraron muchas cosas, ¿no? Vimos últimamente la historia de Lamec, que aún deterioró, desintegró la imagen que Dios había dado para el matrimonio, obteniendo 2 mujeres. ¿Recuerdan eso? Y también nos habló de la dependencia del matrimonio, matrimonios dependientes. Y obviamente en todo esto, Dios ha sido bueno, maravilloso, y le damos gracias a Dios por esa enseñanza. Amén. Y que Dios nos ha hablado a través de ello. Y que Dios nos continúa hablando a través de ello. Obviamente lo último que hablamos, y él tocó un poco algo acerca de las personas que no son casadas, acerca de los solteros. Y hoy vamos a hablar un poquitico de ello. Y quiero leerles algo que me llamó bastante la atención. Y le voy a decir por qué me llamó bastante la atención. Porque cuando uno no conoce las estadísticas y los números, de pronto se queda sorprendido. Fíjense bien, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el 46.4% de los adultos estadounidenses no están casados. Casi la mitad. Esto incluye a las personas que han sido divorciadas, a las personas que están viudas y a los que nunca se han casado. Esto incluye todo ello. ¿Okay? Un artículo de una organización Mission Alliance de noviembre del año pasado dice: el porcentaje de adultos en Estados Unidos que no están casados va en aumento. Y uno de los escritores, Bela de Paulo, informó que en 1970 el porcentaje de adultos en Estados Unidos mayores de 18 años que no estaban casados era del 28% en 1970. Y en el 2021 del 46.4%. El doble. 50 años. En contraste, hay un ministerio que se llama Table One for Ministry, o mesa para el ministerio de uno, no sé cómo se traduce en español. Informó que el 23% de los feligreses adultos en las iglesias no están casados. O sea que normalmente una cuarta parte de las personas que atienden las congregaciones no están casados. Quiero que vamos un momentico al libro de Tito, ¿ok? Quiero que vamos un momentico al libro de Tito. El mensaje de hoy se llama La gracia de Dios en la soltería. ¿Ok? Y quiero que estén conmigo en esto.
porque hay algo interesante que la palabra de Dios nos habla de ello. Y quiero que vayan un momentico conmigo a Tito capítulo 2 versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios: asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Vamos a orar. Padre de la gloria, Señor, te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Y en esta tarde, Señor, te pedimos que tú nos hables a través de la gracia de Dios en la soltería. Que tu palabra, Señor, penetre a lo más profundo de nuestro corazón y pueda, Señor, transformarnos cada día más a lo que tú quieres que nosotros seamos. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz y dice que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra, Señor, hasta los huesos, hasta las coyunturas y aún discierne los pensamientos de nuestro corazón. Sabemos, Señor, que esta palabra, como dice el profeta Isaías, no regresa atrás vacía, sino que cumple el propósito por la cual fue enviada. Padre, nos inclinamos a ti y te rogamos, Señor, que tú nos hables en esta tarde, que uses a este tu siervo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para aquellos que están virtualmente, aquellos que están aquí y que no me conocen, mi nombre es Harold Trujillo, soy uno de los pastores aquí de Emanuel, y para los que me conocen, soy el mismo. ¿Ok? De modo que Pablo está hablando aquí en este pasaje de Tito. Si nosotros vamos un poquitico al contexto, él está hablando acerca de cómo debe ser el comportamiento piadoso de las personas. O sea, que debe honrar a Dios. Y por ejemplo, en el capítulo 1 y 2 nos habla de los hombres, cómo debemos ser nosotros. Estoy hablando del contexto antes del versículo 6. En el versículo 3 nos habla acerca de las mujeres, cómo deben de ser piadosas y honrar a Dios en cierta forma. Y en el versículo 4 y 5 nos habla de aquellas mujeres que deben de exhortar y enseñar a las mujeres jóvenes. O sea que incluye los varones, las mujeres en todo aspecto y los jóvenes. Pero en el versículo 6, aquí torna un poquitico a lo que son los jóvenes. Y lo que nos dice aquí el apóstol Pablo es de que Tito debería de animar de una manera similar a los jóvenes a que fuesen prudentes. A veces tenemos la tendencia de que la palabra ser prudente aplica a uno a las señoritas. Usted tiene que ser muy prudente, mija. El varón también. La prudencia abarca a todo ser. Y ser prudente tiene que ver mucho con la raíz de la palabra de autocontrol o dominio propio. Y entonces Pablo y en otras cartas pastorales destacan varias formas de esta palabra e indica lo importante de esta palabra en cuanto a todos los cristianos en la moderación, la sensatez y el autocontrol. O sea que en cierta forma es vivir de una forma agradable a Dios en todos los contextos. Pero Pablo también le dice a Tito que se muestre de ejemplo en buenas obras, en todo lo que él hace, con pureza de doctrina, sin salirse de la sana doctrina, con dignidad y con palabra sana y irreprochable, con el propósito de ¿qué? Dice en el versículo 8, a fin de que el adversario, ¿quién es el adversario? El enemigo, el diablo, Satanás,
se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis que Satanás es el acusador. Y como no tiene de nada que acusarnos, entonces se avergonzará. Si nosotros vivimos una vida agradable a Dios. Entonces Pablo le está diciendo a Tito, con palabra sana e irreprochable, a fin de que, o sea, el propósito para que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Los hijos de Dios vinieron y se presentaron a Dios. Dentro de ellos venía Satanás. Y Dios comienza un diálogo con Satanás. Y eso está en el libro de Job. Y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, como él ninguno, justo? ¿Y qué le dijo Satanás? ¿Qué le dijo el adversario? Pues, ¿cómo no te va a servir si lo tienes súper bien? Pero la situación es que Job era un hombre perfecto, un hombre que hacía sacrificios, un hombre, y no perfecto en la perfección que nosotros decimos, pero de todos los hombres de la tierra dice que no había nadie como él. Y entonces Satanás vino a acusarlo, pero al mismo tiempo no tenía de qué avergonzarse Job. El que se avergonzó fue Satanás, el enemigo, porque Dios le dijo, él es justo como él ninguno en la tierra. Y cuando nosotros estamos justos y cuando nosotros estamos agradando a Dios, el enemigo tiene dificultad cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Ahora, fíjense bien. Claramente el tema de la soltería es de gran interés personal para muchas personas, aún en nuestras iglesias. Cada persona vive una experiencia diferente. No es lo mismo estar soltero a los 20 años que a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80. No es lo mismo. Porque las experiencias son ¿qué? Diferentes. Entonces nosotros tenemos que tener en consideración eso. Ahora, cuando hablamos de personas solteros, estamos hablando de personas no casadas, pero estamos hablando e incluyendo aquellas personas que son viudos o viudas, o aquellas personas que son divorciadas o divorciados. ¿Está bien? O sea, son personas que en estos momentos no están casadas. A eso se refiere este contexto. No solamente a las personas que nunca se han casado. De modo que tenemos que entender el contexto de lo que estamos hablando. Hay diferencias experimentales o experienciales de cada una de ellas, porque cada persona tiene experiencias diferentes. Algunas personas han elegido estar solteras y están contentos. Tienen contentamiento con eso, porque están enfocados en el Señor. Otras personas anhelan casarse y de pronto se sienten frustrados porque no han encontrado su príncipe o su princesa azul. Estaba diciendo esta mañana que una de las cosas que debemos decirle, por ejemplo, a nuestros hijos, cuando yo escoja a mi esposo o cuando yo escoja a mi esposa, qué bueno sería que Dios lo escogiera por ti. Porque normalmente lo que nosotros escogemos casi nunca está bueno. ¿Ok? De modo que tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, fíjense bien, en el Nuevo Testamento, aquí en el Nuevo Testamento, hubo un gran cambio de énfasis de sed fructíferos y multiplicados a ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, el crecimiento, la multiplicación y hacer discípulos ya era global y no solamente era a nivel carnal de crecer y multiplicados como seres humanos, como raza humana, sino también de hacer una familia de Dios espiritual mucho más grande. ¿Ven? Jesús modeló una vida de soltería, pero habló tan positivamente del matrimonio como de la soltería. Pablo hizo lo mismo. Pablo habló muy bien del matrimonio, como también habló muy bien de ser no casado. Ahora,
Vamos a ver un poquitico en este mensaje de la gracia de Dios en la soltería. 4 cosas importantes que Dios ha puesto en mi corazón acerca de lo que la Biblia habla de la soltería. Y lo primero que vamos a ver es que la soltería es un regalo de Dios. Repita conmigo, la soltería es un regalo de Dios. Mire, sabemos que la sociedad en general gira alrededor de las familias. El deseo de todo hombre, de toda mujer es algún día de pronto salir con alguien, dating, y que algún día se pueda casar con esa persona. Ese es comúnmente lo que hay en el corazón del ser humano, porque Dios nos creó así, con la necesidad de reproducción también y de tener intimidad con otra persona. Y no solamente la persona quiere hacer una familia, la familia que crea hijos, crea un vecindario, una comunidad, una ciudad, un país, etc. Y eso lo vimos. Y el pastor Manrique habló de eso cuando se comenzó a multiplicar. Entonces, podemos nosotros observar de que en este Nuevo Testamento la situación es diferente a como en el Antiguo Testamento se veía. Y hay cosas muy interesantes, porque hay un poco de negatividad en cuanto a la persona que está soltera. Y nosotros somos poco sensibles. En otras palabras, en inglés la palabra decía sensible, being sensible. Pero aquí es ser prudente. Y vamos a ser sinceros. No levante la mano, pero vamos a ser sinceros. ¿Cuántos de ustedes han visto un joven o una joven y dicen, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Ya tienes novio? ¿Ya tienes novia? La presión viene. ¿O qué tal si hay una persona que es soltera en la iglesia o soltero y no tienes a nadie por ahí? O que una persona se enviude o se divorcie y le diga, pero tú todavía estás joven, puedes conseguirte otro u otra. Entonces venimos y metemos una presión a la persona de que no debe estar soltera. Pero la soltería es un regalo de Dios. Ahora, con ese concepto, fíjese bien, y esa visión negativa que tenemos nosotros de lo que llamamos, puede ser celibato, en algo, aunque sea temporal. Hubo un personaje en el siglo I que se llamaba el rabino Eleazar. Y este era el concepto que tenía acerca de la soltería. Dice, cualquier hombre que no tenga esposa no es un hombre apropiado. O sea que veían al hombre con malos ojos si era soltero. Y aún recordemos también que aún las mujeres cuando estaban solteras y ya iban de edad, las cosas las veían. En el contexto cultural, por ejemplo, hay algo muy interesante que quiero traer a cotación. Cuando mi esposa y yo estuvimos en la India, en este colegio cristiano, había muchas chicas y chicos que son creyentes, que son cristianos, y una de nuestras chicas, hijas espirituales que adoptamos, nos decía, porque los papás son creyentes también. El papá trabajaba en Doha, allá en Qatar, pero la mamá estaba en una ciudad en Punjab. Y entonces ella nos decía que se quiere casar, ¿verdad? Pero normalmente en la India tienen por costumbre arreglar los matrimonios. Y entonces nos contaba, ella nos decía, no, mis padres, como son creyentes, dijo, usted puede, el que Dios ponga en su... Nosotros no le vamos a arreglar el matrimonio. Pero es tan arraigada la cultura que ella nos decía a nosotros, pero yo no quiero, sino que mis padres escojan mi esposo. Porque hay una cultura dentro de ellos que si el matrimonio no va bien y los padres no escogieron, la culpa es de ellos. Recordemos, es lo que se llama honor shame culture, cultura de honor y vergüenza. ¿Okay? Nosotros no vivimos eso aquí, pero es más o menos algo parecido. Eso era lo que decía el rabino Eleazar, pero en el Talmud era un poco más difícil porque decía, el hombre que no se ha casado a los 20 años vive en pecado. Entonces, toda esta situación negativa que traía al hombre o a la mujer ser solteros, arraigaba dentro de la persona una carga inmensa. Pero lo maravilloso del Nuevo Testamento es cómo habla acerca de la soltería.
Pablo habla de ello como un regalo de Dios. Usted tiene el texto ahí. 1 Corintios 7:7 dice: sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Pablo era soltero. Y dice: no obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. En otras palabras, Dios le dio ese don, ese regalo de ser soltero, a otro le dio el regalo de casarse. Sea cual sea el estado en que tú estés, es un regalo de Dios. Y en cierta forma eso se llama contentamiento. Por eso Jesús también dice que es bueno para aquellos quienes les he dado. Por ejemplo, en ese contexto del libro de Mateo, cuando le preguntan a Jesús acerca de por qué Moisés dio carta de divorcio. Pero es bueno leer el contexto, ¿no? Porque se había deteriorado lo que era la imagen del matrimonio. Y por cualquier cosa, o ya no me ves bien o no me cocinas bien, entonces carta de divorcio y me separo. Eso era lo que hacía. Entonces, los apóstoles vienen y algunos de los fariseos para probar a Jesús. Y fíjense en lo que dicen. Voy a leer en Mateo capítulo 19, si tiene su Biblia ahí. Y voy a leerlo desde el versículo 3 para entender el contexto, pero el versículo que vamos a ver es el 11. Dice: y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Imagínate. ¿Por qué? Cualquier motivo. Y respondió Jesús, dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó? Les habló de la creación, de la imagen de Dios, de la institución del matrimonio, de aquel que los creó desde el principio, los hizo varón y hembra, y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya esto lo hemos visto y lo vimos con el pastor Manrique, pero estamos leyendo este texto otra vez y vimos las implicaciones de todo ello. Y dice: por consiguiente ya no son dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Fíjese bien lo que ellos respondieron. Estamos hablando de los fariseos. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Jesús les contesta, les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo, ¿quién? Yo, Jesús. Viene y dice: y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Ahora fíjese bien, en ese diálogo están los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús. Y entonces los discípulos le dijeron: si es así la relación del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. ¿Era que los discípulos también tenían en mente que si se casaban se divorciaban por cualquier cosa? Pero él les dijo, escuche bien, no todos pueden aceptar este precepto, sino aquellos a quienes se les ha sido dado. Porque es un regalo de Dios. El que quiera casarse, que se case. El que no quiera casarse, que no se case. De toda forma, la soltería es un regalo de Dios también. Y eso es lo que el Nuevo Testamento les está diciendo. Le está quitando esa carga y ese peso de que si no estaban solteros, entonces estaban en pecado. Como decía el rabino Eleazar y el Talmud. ¿Está bien? Porque no quería que se quemaran. Ahora podemos a veces hacer que las personas solteras que están a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros hermanos, se sientan como personas de repuesto. Ven aquí que te voy a presentar una persona que es soltera. Digo, soltero. Eso sucede en los grupos sociales, en las iglesias.
Ahora, debemos de resistir la idea, para aquellos que estemos casados también, que ser soltero es la segunda mejor opción. Porque la Biblia no habla de eso. El matrimonio es bueno. No oí ningún amén. El matrimonio es bueno, pero también lo es estar solo. Hay más solteros que más casados. Voy a repetirlo. El matrimonio es bueno, pero también lo es el estar solo. A algunas personas les ha sido dada ese regalo. Pero algunos se preguntan, pero ¿qué pasa si no creo que tengo el don de no estar casado? No me resulta fácil estar solo o sola y quiero casarme. ¿Significa esto que estoy experimentando una segunda opción? No. Cuando Pablo habla de la soltería como un don, no se refiere a una habilidad particular, sino algunas personas deben contentarse solas. Más bien está hablando del estado de soltería que en esos momentos está la persona. Porque esta persona mañana se puede casar. Mientras lo tengas es un regalo de Dios. Y cuando te cases sigue siendo un regalo de Dios. Debemos recibir nuestra situación en la vida, ya sea soltería o matrimonio, como un regalo de la gracia de Dios. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de gracia. Y se ha manifestado en gracia desde la creación y se manifestará en gracia hasta el final de los tiempos. Amén. Ahora, no solamente la soltería es un regalo de Dios, pero también la soltería tiene ventajas. ¿Qué tal? Pablo menciona dos ventajas y las vamos a ver. La primera ventaja que menciona es que los solteros están libres de los problemas del matrimonio. A veces muchos de nosotros, casados y parejas cristianas, le damos un reflejo errado de lo que es el matrimonio porque aparentemente todo está bien. No, el matrimonio tiene muchas dificultades. El matrimonio tiene muchas dificultades. No es lo mismo levantarse en la mañana y decir, te hice un toast, y decir, yo quería un pancake. Me gustaría ir a vacaciones a California, a mí me gustaría ir a Florida. Las decisiones son diferentes. El matrimonio en muchos aspectos es ¿qué? Difícil. Y el que me diga que el matrimonio es fácil, no se ha casado. Es más, déjeme decirle, la vida es más complicada. A veces no solamente tenemos que estar pendientes de nuestro cónyuge, pero también después de nuestros hijos. Y la vida se nos complica un poco más. Los niños traen un gran placer al matrimonio, pero también traen mucha ansiedad. Ay, qué lindos cuando están pequeñitos. Ay, siguen creciendo, ¿verdad? 12, 13 años. Ya está viendo muchachas y muchachos. 15, 16, 17, 18 años, ya se rebeldizaron. ¿Ok? 20 a 25 años ya no quieren hablar con los padres. Trae ansiedad los niños y los hijos. Y no todos los hijos son iguales. Usted puede tener 3, 4 hijos, el mismo papá, el mismo mamá, el mismo ADN, y todos son diferentes. Porque son únicos, porque son creación de Dios. El matrimonio trae muchos problemas en esta vida y Pablo dice que quiere evitar esto para los solteros. I love this. Pablo dice en el capítulo 7 de 1 Corintios versículo 28, si están conmigo. Pero si te casas, no has pecado. Y si una doncella se casa, no ha pecado. Fíjese bien. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida. Pablo les está diciendo que cuando se casen van a tener ¿qué?
Nada que el matrimonio es color de rosa, no, es color de hormiga, como decimos en... ¿Okay? Y yo os lo quiero evitar. Fíjense bien. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo os lo quiero evitar. No le demos esa imagen a los no casados que el matrimonio es súper fácil y que todo es color de rosa. Porque esa es una de las ventajas de la soltería, que no tienen los problemas del matrimonio. ¿Se da cuenta? Ahora, vamos a ver otra ventaja. Los solteros pueden dedicarse más plenamente a la obra de Dios. Dice que el soltero se preocupa. Vamos mejor al texto. Primera de Corintios 7 y más adelante en el versículo 32 al 34. Fíjese bien lo que dice este texto aquí, si está conmigo. Amén. Dice, mas quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos. Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Usted ha escuchado esto? Cuando a veces sus esposas se ponen bien bonitas y dicen, me puse bien bonita para ti, pero va para afuera. Y a veces los hombres también nos ponemos bien guapos, nos echamos loción y me puse bien bonito para ti, pero voy para afuera. Okay, una de las grandes responsabilidades de cristianas de los hombres y mujeres casadas es cuidar de su cónyuge e hijos. ¿Ven? Esa es una gran responsabilidad. Esto lleva tiempo. Los solteros tienen más tiempo para dedicarse a las cosas del Señor. De hecho, gran parte del trabajo de la iglesia, muchos de ellos son hechos y voluntarios por la gente joven y también la gente que no está casada. Porque a veces nosotros los casados la encontramos difícil dedicarle mucho tiempo a las cosas del ministerio de la iglesia, porque también tenemos que balancear nuestra familia. Y antes que el ministerio está la familia, Dios, familia, ministerio, trabajo, o trabajo, ministerio, depende. ¿Ok? Muchas de las actividades de la iglesia dependen de ello. Ahora, fíjese bien, la mayoría de las personas solteras no han elegido la soltería de esa manera. Sin embargo, tienen las mismas ventajas de quienes lo han hecho. En lugar de centrarnos en las dificultades de no estar casado, como hacen algunos, todos deberíamos de aprovechar al máximo el regalo de Dios de la soltería mientras lo tengamos. Y más para servir al Señor. Tenemos que tener eso en cuenta. Recuerden que Adán fue creado soltero. Esta semana estaba visitando una pareja de aquí de la iglesia y estábamos hablando de todo esto, lo que estábamos hablando. Y entonces yo creo que Dios es un Dios de humor. A mí me gusta el humor, ¿no? Y me gusta. Y les digo yo, ¿usted sabe qué edad tenía Adán cuando Dios lo creó? Y todos están pensando algunos, ¿verdad? Ok. Ahora, la soltería es un regalo de Dios. La soltería tiene ventajas, pero quiero decirle que la soltería también es difícil. La soltería es difícil. Había un hombre que estaba tan harto que le preguntaban, ¿sigues soltero? ¿Cuándo te casas? Que ya comenzó a responder de esta manera, ¿y tú todavía estás casado? Porque a veces somos imprudentes. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo a Tito. Sed prudente. Autocontrol. Dominio propio.
Cuando Dios creó a Adán en el jardín del Edén, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. O sea que Eva fue creada para satisfacer algunas necesidades en las cuales Adán no podía, o complementarlo en algunas actividades que Adán no podía hacer. Y Dios en su gracia y misericordia crea a Eva, pero no solamente para eso, sino como dije anteriormente y lo ha dicho el pastor Manrique, para ser los representantes de Dios en esta tierra para crecer y multiplicar. Aunque el Nuevo Testamento es muy positivo acerca de la soltería, no hay duda que el matrimonio se considera la norma en todas las sociedades. Es el regalo del amor de Dios a la humanidad y el mayor contexto en el que se cumple nuestro deseo de intimidad, porque es un deseo natural en el hombre. Y en la mujer, ¿no? Cuando yo hablo del hombre, hablo del género, ¿no? ¿Okay? Por lo tanto, es probable que los solteros luchen contra la soledad y la tentación sexual. Ciertamente esas luchas no son exclusivas de los solteros, porque es una parte muy importante dentro de la condición individual. Algunos buscarán eliminar eso casándose. Otros aceptarán o optarán por no casarse, o de pronto se sentirán inadecuados debido a sus circunstancias, personalidad, rol en el trabajo o lo que sea. Y es probable que enfrenten una batalla interna bastante dura de por vida contra la soledad y la tentación sexual. Y esas dos batallas están estrechamente relacionadas. Cuanto más solos estén, más la lucha se hace y la fantasía sexual pueda caer en pecado. ¿Cómo nosotros podemos como iglesia abrazar y ayudar a esto? Es importante que abracemos a las personas. Así que la persona que viva sola, bien sea soltero, divorciado o viudo o viuda, que sea abrazada por grupo. Por eso la importancia de que tú te unas a un grupo y que tengas un grupo o 2 o 3 personas que estén contigo, que puedan rendirle cuentas y que te puedan ayudar en estas situaciones difíciles. Debemos ser obedientes y huir de la fornicación también. Porque la persona que es soltera fornica, la persona que es casada adultera. Pero todas esas son inmoralidades sexuales. Primera de Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. O sea que estamos pecando contra nosotros mismos. Y es más, no nos queremos a nosotros mismos. A menudo ayuda a tener 1 o 2 amigos cercanos, amigas, que puedan estar contigo y te puedan ayudar. Ok, ya vimos que la soltería es un regalo de Dios, que la soltería tiene ventaja, que la soltería es difícil. Vamos a ver la última parte. La soltería no es permanente. Buenas noticias. Amén. La soltería no es permanente. Muchos de los que actualmente están solteros algún día se casarán. Sí. Ningún cristiano estará solo para siempre. Porque el matrimonio lo que hace es que refleja lo que va a ser el matrimonio de Cristo con su iglesia. Entonces un día, casados y solteros, nos vamos a reunir como esposa para casarnos con Cristo, que es el novio de la iglesia. Entonces, esa soltería no es permanente. Ese día todo dolor desaparecerá, incluido el dolor de un matrimonio difícil o de una soltería difícil. Fíjense bien lo que dice Apocalipsis 7:17, antes de leer 19.
Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. El mismo Cordero nos pastoreará. Apocalipsis 19:7, que es el verso que está ahí, la promesa de que un día vamos a ser parte de las bodas del Cordero, y por eso dice Juan en la revelación que Dios le dio allá en la isla de Patmos, dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria. ¿Por qué? Porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa, la iglesia, se ha preparado. O sea que en ese momento, no importa si eres casado, viudo, soltero, separado, angustiado, amargado, lo que sea, ese día nos vamos a casar con el Señor. Y la soltería ya no va a ser permanente. Hace un tiempo atrás, en la iglesia donde yo crecí, había una señora ya mayor, grande, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Y ella me decía: ay, no veo la hora, hermano, de casarme, del día de mi boda. Ella se refería a la boda del Cordero, a la hora que ella iba como iglesia a estar en la boda del Cordero, donde todos nosotros hemos sido invitados. Todos debemos compartir la misma esperanza, casados o no casados. Amén. Las relaciones humanas sí es importante, pero ninguna cosa es tan importante como nuestra relación íntima con Cristo. Amén. Hay últimas palabras que quiero decir aquí, para los que no están casados. Gracias a Dios por el don de la soltería. Cualquiera que sea tu experiencia de no estar casado, reconócelo como un regalo de Dios. Amén. Y aprovéchala al máximo, honrando a Dios. Haz tu mejor esfuerzo para ser piadoso o piadosa. Porque es muy fácil para los solteros caer en un estilo de vida egoísta, egocéntrico, y es más, en algún pecado sexual, ya sea en pensamiento o en acción. Ser autodisciplinado y responsable ante los demás. Pon tus ojos y fija tus ojos en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Es nuestra relación eterna con Cristo lo que en última instancia importa. No si estamos solteros o casados o no casados. Una última palabra para aquellos que están casados, como yo, y esto es para mí. No pienses que estar soltero es una segunda opción o mejor opción para el que está casado, porque a veces, como el matrimonio es difícil, entonces a veces queremos salir. Y no es la mejor opción. Recuerda también que aquí hay una familia que es toda tu iglesia. Y para eso estamos. Es más, aquí no debería haber ninguna persona sola en nuestra iglesia. Porque como iglesia la abrazamos, le abrazamos. Debemos abrir nuestros hogares no solamente para nuestros familiares. Hay muchos hermanos que son muy hospitalarios, pero hay mucha gente que está sola, que vive sola. El matrimonio humano es importante, pero déjeme decirle una cosa: no durará para siempre. De eso sí, téngalo por seguro. Es más, Jesús dice en Marcos 12:25, porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en el matrimonio, sino que serán como ángeles en los cielos. Gloria a Dios. Nuestra relación con Cristo debe ser lo primero. Los dos son un regalo de Dios. El estar no casado y el estar casado. Lo importante es tener contentamiento con el estado en la cual Dios nos ha puesto. Quiero dejarlos con este tesoro de hoy. Es nuestra relación eterna con Cristo que importa en última instancia. De hecho, debe venir primero.